Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra última sesión de este curso de Introducción a la Biblia que quedamos que se hiciera vía virtual. El día de hoy vamos a ver el tema de la Biblia leída en la iglesia. Pero para comenzar la reunión, quisiera pedirle a una de ustedes que por favor hiciera la oración inicial. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar nuevamente reunidos para aprender más de la Biblia, para que nos pueda guiar en todos nuestros pasos. Ilumínanos, Señor, para un mejor entendimiento y poder aplicar todo lo que aprendamos en nuestra vida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Gaby. Vamos a empezar entonces esta reunión y los hermanos que vayan sumándose lo pueden ir haciendo y luego los que no siempre tendrán la grabación a disposición. Miren, como les decía, esa es la última reunión de este curso introductorio. Hemos visto varios temas y el de hoy es el cierre, ¿no? Hemos presentado qué es la Biblia, una mirada al Evangelio, las cartas de Pablo, a la geografía y a la historia de Israel. En el Antiguo Testamento, que nos hemos quedado un par de reuniones y aún así quedó corto. Y el día de hoy este tema que es tan interesante y espero que les sea útil, es la lectura de la Biblia. ¿Qué nos recomienda la Iglesia sobre esto? Miren, la mecánica va a ser como que estuviéramos en la reunión presencial. Yo voy presentando algunas diapositivas y ustedes van interviniendo en el momento que quieran. ¿Ok? Entonces, partamos por la tradición de la Iglesia. Tradición en mayúscula es un concepto que siempre escuchamos y a veces no comprendemos bien. Mira, decimos la tradición en mayúscula es la transmisión viva y continua de la predicación apostólica, que se expresa de modo especial en la Biblia. La tradición apostólica fue fijada por escrito para preservar la fidelidad a la revelación, para poder revivir y comunicar la experiencia de fe. O sea, otra vez partimos del hecho central. El Señor se revela, se da a conocer al hombre, y esto primero se experimenta, luego se lleva como predicación oral, y luego esta tradición apostólica se fija por escrito para conservarla, para preservarla, ¿no? Decimos para preservar la fidelidad, de manera que se pueda revivir y comunicar. Y entonces decimos que, y como conclusión directa a lo anterior, entre la escritura, que es la Biblia misma, y la tradición, existe una gran interacción. A ver, algunas ideas sobre esto. La escritura cristalizó tradiciones, nos llega vía tradición, es comprendida en una tradición viva, y entonces veamos más claramente la escritura y la tradición, ¿no? A ver, no nos perdamos. La escritura es la Biblia, como la tenemos hoy, escrita. Bueno, escrita y traducida. La tradición es lo que se conserva desde el comienzo, incluso desde antes de que se ponga por escrito. El Señor se revela, el hombre experimenta la revelación del Señor y comparte esto. Y por mucho tiempo de manera oral, hasta que por diferentes circunstancias se decide llevarlo a escrito. Entonces tenemos, si lo miramos de esta manera,
que la tradición es más larga que la escritura. La escritura es una parte de la tradición. Miren, decimos acá, la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, la Iglesia no deriva solo de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas, tradición y escritura, con un mismo espíritu de piedad. Miren, y esto está tan bien escrito, lo he tomado textualmente de un documento del Vaticano, la Constitución Apostólica Dei Verbum, en el numeral 9. Esta Constitución Dei Verbum es uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II. Tenemos entonces la tradición y la escritura, pero hay un tercer elemento como que sostiene la mesa para que no se caiga, ¿no? Entonces nosotros decimos, y la Iglesia nos enseña a tener en cuenta la tradición, la escritura y el magisterio. Hablemos un minutito del magisterio. Miren, el propio documento Dei Verbum, en su artículo 10, dice lo que tenemos al frente. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Ese magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solo lo que le ha sido confiado. Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe, saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Entonces, hermanos, hermanas, les digo siempre tranquilos y no nos confundamos. Vamos a seguirlo viendo, pero entonces tenemos, ¿no? La Biblia misma es la escritura, la Sagrada Escritura. Pero esta escritura es la puesta en el papel de una tradición recogida directamente y transmitida oralmente de la revelación de Dios. Y el magisterio, este tercer elemento, es aquello que ejerce la autoridad de la Iglesia. En pocas palabras, el magisterio interviene para aclarar. En el orden en que se dan las cosas, tenemos primero la tradición, segundo la escritura y tercero el magisterio. Pero vamos a seguirlo viendo. Miren, acá mezclamos, entonces, así como que poco a poco, los tres conceptos. Y tomo esta frase también del Dei Verbum, artículo 10. Dice, la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos, de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, acá podemos detenernos un momento y decir, a ver, yo tengo mi Biblia y me están impulsando y motivando a que lea la Biblia, ¿no? Entonces, ok, la Biblia es acá, en este trípode, en estos tres elementos,
la Biblia es la Sagrada Escritura. Pero ¿y cómo queda la Biblia con la Sagrada Tradición y con el magisterio de la Iglesia? Y lo que nos dice acá la Dei Verbum es, las tres están entrelazadas. Entonces yo saco una primera conclusión, y por favor intervengan cuando lo consideren necesario. Yo saco una conclusión. Si yo leo la Biblia solito y la interpreto yo solo, ¿estoy haciendo lo correcto? Desde aquí ya no, porque estaría desconociendo la sagrada tradición y no estaría tomando en cuenta el magisterio de la Iglesia. Ok, entonces miren, vamos a seguir en el tema porque es el tema de hoy, pero lo estamos presentando poco a poco. Entonces, abajo les comparto un grafiquito muy sencillo en el que están los tres elementos de manera dinámica. No es uno independiente de los otros dos, ¿no? La Biblia es fundamental, pero no sola. Manuel, Sí, una consulta. adelante. Por eso es que el tema de hoy le ponía como nombre la Biblia leída en iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque no es cuestión, yo me agarro mi Biblia, me voy a la punta del cerro y vivo toda mi vida solo y en la punta del cerro me la leo 1000 veces y la interpreto y me imagino cualquier cosa. Pero un poco la instrucción que tenemos nosotros los cristianos católicos es leer la Biblia en comunidad, es leer la Biblia en iglesia. Y eso nos va a asegurar la mejor interpretación posible. ¿Por qué? Porque estamos en esa dinámica de los tres elementos. Pero sí, hermana, adelante. Manuel, pero sí se han encontrado escritos originales de la época en que estaban los apóstoles y bueno, sus primeros sucesores. O sea, ¿hay escritos originales de esa época? Escritos originales. Claro, porque en esa época, aparte de lo que podían ir pregonando oralmente, sí escribían, había escritos, en esa época ya había escritos que registraban todo. Mira, lo primero de lo que se tiene evidencia que se escribió del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Luego, el evangelio más antiguo es el evangelio según Marcos, en el año 70. Si Jesús sufre su pasión, muerte y resurrección por el año 30, 30 y tantos, Marcos escribe el evangelio en el 70. Y ese es el primer evangelio. Mateo en el 80, Lucas en el 90 y Juan en el 100. Entonces hay todo un periodo entre que las cosas suceden y las cosas se ponen por escrito que permanecen como tradición oral. Ahora, de todas maneras, Gaby, hay pequeños escritos más antiguos, incluso que las cartas de Pablo o que el evangelio más antiguo, pero son como pequeños escritos, no completos, frases, enseñanzas, detalles, ¿no? Pero no Yeah. documento completo. Ahora, esos documentos no forman parte de nuestra Biblia, pero sí todo hace pensar que fueron tomados en cuenta por los autores de los evangelios, ¿no? Yeah. Sí, aquí lo que quiero dejarles claro entonces es esta relación entre la Biblia y la tradición que es anterior y posterior,
y posterior, y el magisterio, que es permanente, ¿no? Porque nosotros tenemos la Biblia, que es el texto escrito, pero les repito, ¿no? Este texto escrito parte de una tradición oral, y luego, una vez escrito, la tradición oral continúa. Y luego tenemos las dudas que van surgiendo en relación a los temas más profundos, y interviene la Iglesia con su magisterio, el Papa con sus obispos, que ponen finalmente la palabra última, ¿no? Entonces son tres elementos. Y acá les presento esta diapositiva. Miren, sola escritura está en latín, pero sería la sola escritura. Alguien diría qué frase tan antigua, un poco guachafona, ¿no? Pero no, tiene mucho sentido y mucho significado en la historia de la Iglesia. Vamos a ver en un momento. Y es que Martín Lutero, el primer protestante de la historia, en el siglo XVI, ¿no? Él se separa de la Iglesia Católica y él plantea la sola escritura como suficiente para nuestra salvación. La sola escritura. Entonces, si tú dices sola escritura, ¿qué estás dejando de lado? ¿Se dan cuenta que estás dejando de lado? Dejas de lado la tradición y dejas de lado el magisterio. Y esa, hermanas, hermanos, es la posición de Lutero y luego de las iglesias protestantes. Veamos un poco más. Miren, en el año 1647, justamente la posición de las iglesias protestantes que se manifiesta en la confesión de fe de Westminster. No sé si alguna de ustedes me ayuda a leerlo. La Yo autoridad, ay, estaba empezando. no, sigue nomás. La autoridad de la Sagrada Escritura a la cual se debe creer y obedecer no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente de Dios, que es la verdad misma, el autor de ella, y luego debe recibirse porque es la palabra de Dios. Podemos ser movidos o inducidos por el testimonio de alta y reverente estima de una iglesia por la Sagrada Escritura, pero en relación con nuestra completa persuasión y seguridad en la verdad infalible y de la autoridad divina, se debe al trabajo interior del Espíritu Santo, dando testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. Gracias, Mariana. Miren, esa es la posición protestante, entonces, ¿no? La sola escritura basta. La sola escritura es suficiente, porque es palabra de Dios y porque el Espíritu Santo da testimonio por y con ella. Contra eso, ¿qué responde la Iglesia Católica? Miren la posición oficial de nuestra Iglesia adoptada en el Concilio Vaticano II, manifiesta en ese documento cortito la Constitución Apostólica Dei Verbum 1965. A ver si lo leen. ¿Sí, alguien lo puede leer? A ver, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Gracias, Sonia. ¿Se dan cuenta la diferencia o no? ¿No? En la posición católica, que es nuestra posición, la interpretación auténtica de la palabra de Dios
oral o escrita, ha sido recomendada al magisterio vivo de la Iglesia. En la posición protestante, la sola escritura basta. Yo debo tomar mi Biblia y la Biblia me va a decir todo. Por eso es que ustedes pueden ver en la gran cantidad de Biblias protestantes que no tienen pies de página, ni introducciones, ni nada. En la Biblia protestante, que es prácticamente el mismo texto, pero no tiene pies de página, no tiene paralelos, no tiene introducciones, no tiene ayudas. Entonces, que te digan lo que te digan. ¿Qué hay detrás de eso? Claramente hay una idea diferente que la nuestra. Y es que en esas páginas está todo tan claro, porque es palabra de Dios, pero ya nosotros cuando estudiamos más y más y más, vamos experimentando que hay cosas que no se entienden tan directamente, que necesitan más aclaración, más explicación, que necesitan orientación. Y esta es una clara diferencia entre la posición católica y la posición protestante. Y miren, hermanos, muchas veces, cuando nosotros tenemos posiciones diferentes con hermanos protestantes, que le llama la iglesia ahora hermanos separados, muchas veces la diferencia, y les diría muchas veces, prácticamente siempre la diferencia está en la interpretación, no en la Biblia, porque la Biblia es la misma, pero ellos interpretan algunas cosas de manera distinta. Los católicos no tenemos libre interpretación. Como dice el párrafo cortito que leímos, que leyó Sonia, ¿no? Es el magisterio vivo de la iglesia el que tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Miren, y este magisterio vivo de la iglesia llega a nosotros y al mundo entero a través de lo que conocemos como documentos pontificios. Y lo definimos fácilmente. Son los documentos oficiales mediante los cuales el Papa se expresa. Son recogidos en el Acta Apostólica Sedis, en el Observatorio Romano o en la página web de la Santa Sede. Son considerados documentos pontificios los siguientes. Y les voy a poner una pequeña relación. Solo como cultura, no tienen que aprenderlo. En todo caso, en la medida en que lo van viendo, se les va haciendo más familiar. La Constitución Apostólica es un grupo de documentos pontificios y esto se considera ley papal. Les mencionaba hace un momento la Constitución Apostólica Dei Verbum, por ejemplo. Un segundo grupo, motu propio, que modifica una constitución apostólica. Luego, una encíclica, que algunos conocen como una carta encíclica, ¿no? Que trata sobre asuntos de doctrina, moral o social. La exhortación apostólica, que son propuestas que emanan de sínodos de obispos. Las cartas apostólicas están dirigidas a grupos específicos. De repente una carta apostólica a los jóvenes o a las madres, en fin. Un breve apostólico es un grupo de documentos pontificios también del Papa, utilizados para asuntos menores. Y finalmente una bula papal que es expedido sobre asuntos de importancia. Miren, tenemos un conjunto de documentos y a continuación les pongo algunos ejemplos de documentos pontificios. ¿No? La Dei Verbum, que dice Constitución dogmática sobre la divina revelación, Concilio Vaticano II, y una foto pequeñita
del tremendo concilio que se produjo en Roma entre el año 1962 y 1965. Luego en la parte inferior izquierda, tenemos algunas encíclicas del propio Papa Francisco, nuestro Papa actual, ¿no? Laudato Si, Lumen Fidei, Fratelli Tutti, simplemente como ejemplos. Y por otro lado, hablábamos del motu propio y cómo aparecen en la web, y ahí he hecho un copy-paste para que tengan una idea. ¿Ok? Cuestión de que lo vayan investigando y vayan familiarizándose. Bueno, hermanos, vamos a la Constitución Apostólica Dei Verbum, que es un documento importantísimo. Sí, perdón. Una pregunta antes de seguir avanzando. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál sería el argumento contra, digamos, contra un protestante que te va a refutar la libre interpretación de la Biblia y te va a poner como hechos concretos, por ejemplo, los Borgia y varias situaciones que la Iglesia, no sé, la Inquisición y esas situaciones, que ¿cómo refutarle eso, digamos, que es historia, a una interpretación, digamos, del Vaticano, llamémoslo así, ¿no? No la Iglesia como nosotros, considerando la parte universal de todos los creyentes. Claro, Tadeo, te entiendo. La pregunta es buena, pero te digo claramente, en este momento no tenemos elementos para ponernos a argumentar. Quizá alguno de ustedes tiene más elementos por una formación adicional que tiene, pero con lo poquito que hemos visto en estas 6 sesiones, ahora la 7ª, ¿no? De este curso introductorio, no tenemos elementos para argumentar, ni hablar. Si tú quieres prepararte para ser un gran argumentador y como un abogado en una corte, hay que prepararse muchísimo, ¿no? Entonces yo lo que les estoy dando acá no es un bagaje de argumentos para discutir con un protestante discutidor. No, más que nada es para ir formándonos nosotros en una base clarita de dónde vienen las cosas, ¿no? Lo otro puede venir mucho después. Yo les digo, a mí no me interesa mucho personalmente. Cuando un hermano separado se acerca para discutir conmigo, yo le digo, ya hermano, le doy una palmada en el hombro y sigo caminando, ¿no? De verdad me parece tan inútil discutir. Y si hay buena onda, más bien nos ponemos de acuerdo en los millones de elementos comunes, más en los pocos que nos separan. Es increíble la millonada de cosas que nos unen y las poquitas cosas que nos separan. Pero más nos concentramos en las poquitas que nos separan y no en las millones que nos unen. Pero eso ya es tendencia de la división. Nos encanta estar divididos, ¿no? Pero en fin, yo creo que al que le interesa igual, vale la pregunta, pero va a tener que caminar bastante más para tener sólidos argumentos. Con estas primeras reuniones introductorias no tenemos los elementos. Bueno, veamos entonces la Constitución Apostólica Dei Verbum en el artículo 22. Les digo, la Constitución es corta. La Dei Verbum famosa, Dei Verbum significa palabra de Dios. Dei es Dios, Verbum palabra, ¿no? Palabra de Dios. Y repito, porque es fundamental, este es un documento de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II, con el Papa Pablo VI. Entonces, por favor, si alguien nos ayuda, nos ayudan a leerlo.
¿Sí? Yo lo leo. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia, desde el inicio, tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse como todos los cristianos. Gracias, Mariana. Miren qué interesante. Nos vamos mirándolo poquito a poco, rápidamente, pero sin que se nos escape nada. Miren. Primero, la primera línea. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Miren, y aprovecho, porque al comenzar, cuando estábamos solamente una hermana y yo, conversamos un minutito sobre la diferencia entre católicos y cristianos, ¿no? Y la hermana me preguntaba con mucha sinceridad qué diferencia hay. Y yo le decía, ninguna más que en la mala interpretación que le damos. Pero miren cómo empieza este documento oficialísimo de la Iglesia. Es conveniente que los cristianos tengamos amplio acceso a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Esto puede leerse, es conveniente que los católicos tengamos amplio acceso a la Biblia. Es que cristiano y católico es diferente, ¿quién me dice? ¿Quién es un cristiano? Los seguidores de Cristo. Exacto, Mariana. Exacto. Entonces, ¿y los católicos somos seguidores de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto. Entonces, todos los católicos somos cristianos. Lo que pasa es que hay cristianos que no son católicos. ¿Por qué? Porque se fueron con los protestantes desde el siglo XVI y hasta el día de hoy. Y de lo que fue primero una primera separación, ahora son más de 2000. Es increíble cómo se ha desperdigado esa línea de hermanos separados. Tenemos la Iglesia Católica y hoy más de 2000 sectas. Algunas más serias, ¿no? Como las originales, los luteranos, y etcétera, pero otras que son bien hasta curiositas ya, ¿no? Entonces, miren, pero como el documento este dice, es conveniente que los cristianos tengamos amplio acceso a la Biblia. ¿Por qué decirlo? Si se ponen a pensar, es evidente, ¿no? ¿Por qué en un documento tan importante la Iglesia menciona esto? Y la respuesta es bien fuerte. Y es que para cuando se escribe este documento, esto no era así. Qué pena. Los cristianos católicos no teníamos amplio acceso a la Biblia. Y si ustedes recuerdan, y si no, les paso la grabación, cómo es el proceso de traducción de la Biblia y cómo la Biblia se quedó en latín prácticamente por tantos siglos. ¿Y quién leía latín? Algunos cuantos muy cultos, y el resto. Entonces eso es una novedad. Eso que parece una cuestión tan obvia es una novedad. Y por eso dice, por ello la Iglesia desde el inicio tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamada de los 70. A ver, ¿quién recuerda? ¿A qué se refiere? La antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamada de los
70. ¿Quién recuerda? Eso deberían tenerlo así como mantequillita, así de clarito, porque de verdad que no es nada difícil. Nosotros en la primera reunión que tuvimos les expliqué. Y siempre los invito, lo que no quede claro, pregunten. Pero no queda claro, no preguntan, se les queda ya. No lo entendieron, ¿no? A ver, les hago recordar rápidamente. La Biblia originalmente es la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, se escribe prácticamente toda en hebreo, ¿de acuerdo? Más o menos 200 años antes de Jesús, 200 años antes de Jesús y de los apóstoles, obviamente, se hace una traducción de la Biblia hebrea al idioma griego. ¿Quién la manda a hacer? El gran Ptolomeo, rey de Egipto. Mire, entonces no es un tema cristiano, es un tema más antiguo. Iniciativa de Ptolomeo, que se traduzca la Biblia del hebreo al griego. ¿Pero qué Biblia? La Biblia hebrea, que es lo que existía. Y así aparece esa antiquísima versión griega, como estamos leyendo en el texto, ¿no? La antiquísima versión griega, perdón, llamada de los 70, porque como les conté, son 70 los traductores que trajeron desde Jerusalén para que traduzcan del hebreo al griego. Entonces, esa Biblia se conoce como la Biblia de los 70 o también como la Septuaginta. Entonces yo les digo, por favor, cuando escuchen esos términos, no se confundan, si no, no estamos avanzando. Y seguimos leyendo y dice, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. A ver, me detengo ahí. Porque ya nosotros estamos en condiciones, o deberíamos estar en condiciones de leer de corrido el texto, pero si no entendemos, miren, un texto básico. Entonces les pregunto, con ánimo de aprender, porque para eso estamos, ¿no? ¿Cuáles son esas traducciones latinas, sobre todo la que llaman Vulgata? ¿Se acuerdan? También lo vimos en la primera reunión. La Vulgata es una traducción que se hace ¿en qué época? En el siglo IV después de Cristo. ¿Y quién la hace? Un personaje famosísimo en la iglesia. San Jerónimo, puede ser, San Jerónimo. ¿no es cierto? San Jerónimo. Sí, Blanca, exactamente, San Jerónimo. Entonces tenemos, en la historia de las traducciones de la Biblia, hay mucho más detalle, ¿no? Pero lo más importante, como los grandes hitos, es primero, la Biblia en hebreo, es el Antiguo Testamento. Segundo, la traducción del hebreo al griego 200 años antes de Jesús. Traducida por 70 judíos, pero impulsada por Ptolomeo. el rey Ptolomeo de Egipto. Tercer gran hito, la traducción de San Jerónimo al latín en el año, más o menos, el año 400, después de Cristo. Entonces ya vamos ubicando, les repito, grandes hitos en esto. Y miren cómo no es capricho mío que digan, oye, este pata es bien pesado. No, es que les digo, estamos leyendo un documento de lo más lindo y central de nuestra iglesia, y si no, no podemos entenderlo. Y da pena, ¿no? Pero sigue y dice, pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la iglesia procura con solicitud materna
que se redacta en traducciones amplias y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los libros sagrados. Y los textos primitivos son el escrito en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Sí. Y dice, si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo, incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Esto último es para mí maravilloso, pero casi no le damos mucha importancia. Miren, ¿qué pasa si esta traducción cuidadosa de la Biblia, dice las últimas dos líneas, se hacen en un esfuerzo de colaboración entre católicos y protestantes? De manera que lo que se resulta es un solo texto, pero que puede ser usado por ambos. Entonces, hermanos, en pocas palabras, yo concluyo. Es mi conclusión, pero creo que no estoy lejos de la verdad. Que no sea la Biblia lo que nos separe. Porque si yo digo, mi Biblia es católica, tú tienes una Biblia protestante, yo no leo tu Biblia, tú no lees la mía. Si eso es así, cada vez la distancia entre católicos y protestantes se va a hacer más y más profunda, a pesar de que todos somos cristianos. Pero si logramos un texto conjunto, un texto acordado, entonces podremos usar la misma Biblia. Y eso es lo que dice nuestra Iglesia en este documento central. No es un documento cualquiera, no son palabras de un curita por ahí que he tomado. No, esa es conclusión del último gran concilio de la Iglesia. Bueno, y a propósito de esto, miren, les presento algunas Biblias, que son las que yo recomiendo. Algunos de ustedes tendrán una u otra, o de repente alguna que no está en esta relación. Estas son de las más de docena de Biblias que hay en castellano, las que me parecen más lindas, mejor trabajadas. Y a propósito de lo que comentamos hace un segundo, la última, esta azul, la Biblia hispanoamericana, les digo con toda seguridad, sin temor a equivocarme, es una Biblia traducida conjuntamente por católicos y protestantes. Esa Biblia la leemos los católicos y la leen los protestantes. Yo la tengo. Y cuando la leo me entusiasmo el triple, porque digo, en este momento estoy leyendo la misma Biblia que otros hermanos protestantes en cualquier parte del mundo. Estamos partiendo de lo mismo. Este es un esfuerzo en lo que se llama ecumenismo, ¿no? La reunión de las iglesias. Como decía Pablo de Tarso, ¿no? Oye, escucho que unos dicen que son de Pedro, otros de Apolo, otros de Pablo, y Pablo se molesta, ¿no? Y eso lo escribe en su primera carta a los Corintios. Y dice, pero si todos somos de Cristo, como diciendo, déjense de vainas, ¿no? Pero miren, siglo I, el siglo XXI, más dividido. Nos encanta la división. Bueno, sobre esas Biblias, cada una tiene sus bellezas. A mí me encantan. Personalmente la que uso es esta marroncita que estoy marcando con la flecha, porque es una cuestión ya de gustos. Me parece linda. En el MAC, los sacerdotes usan esta primerita, que también la tengo en el estudio, la Biblia de Jerusalén. La última Biblia en haber sido editada en castellano es la que está segunda, esa blanca, Biblia de la Iglesia en América,
Este es un esfuerzo muy lindo. Miren, la Iglesia Católica de los Estados Unidos consideró en un momento, y hay tanto hispanohablante en Estados Unidos que son católicos, y la Iglesia Católica dijo, allá, ¿no? Dijo, oye, queremos tener una Biblia oficial que nosotros pongamos nuestro sello y nuestra garantía para que los hermanos católicos de habla hispana en los Estados Unidos puedan acudir con toda confianza. Entonces conversaron con el Consejo Episcopal de América Latina, con la reunión de obispos de América Latina, y les pidieron una traducción de la Biblia. Obviamente esto implica un gran esfuerzo que también es financiero. Y la Iglesia de Estados Unidos dijo, no se preocupen, yo pongo lo que sea necesario. Y efectivamente financiaron el proyecto, intervinieron un montón de sacerdotes, expertos, y han logrado esta traducción. Linda también. Y así cada una, la Biblia Navarra, la cuarta, es la que encargó José María Escrivá en vida a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, y se demoraron como 30 años en traducirla, y se terminó cuando José María ya estaba muerto, incluso canonizado. La Biblia de América es un lindo esfuerzo, dirigido por el padre español Santiago Guijarro. La Sagrada Biblia es la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, un trabajo impecable. Esta es la Biblia de nuestro pueblo, es la versión para América Latina de la Biblia del Peregrino. Es un trabajo que dirigió el padre Shekel, Alonso Shekel, en España. Y esta azul que ya les comenté, es una Biblia que se llama interconfesional, porque es aceptada por protestantes y católicos. Es un trabajo impecable. Miren, hay más, pero cualquiera de esas 8 se las recomiendo sin ninguna duda. Bueno, Perdón, Manuel, sí, perdóname, estas se van a quedar, nos las vas a mandar para tenerlas y poderlas escoger, comprar. sí, toda esa presentación se las paso ahorita. Ah, Terminando, correcto. claro, yo les voy a pasar al grupo de taller de Biblia la Ya. grabación de esta reunión y Ah, los diapos. perfecto. Ya, gracias. Bueno, hablemos un poquito de la interpretación de la Biblia. Y aquí salen los problemas porque hay cosas en la Biblia que se leen y se entienden inmediatamente, pero hay cosas que no, y que requieren interpretación. Entonces, aquí vienen las diferencias, las posiciones, las distancias, incluso hasta las sectas, ¿no? ¿Cómo interpretas algo? ¿Cómo lo interpreta el hermano? ¿Cómo lo interpreta el hermano separado? Vamos a hablar un poquito de esto, miren. Decimos, el modo de interpretar los textos bíblicos para las personas de nuestro tiempo tienen consecuencias directas para la relación personal y comunitaria con Dios, y también está ligado estrechamente a la misión de la Iglesia. La Iglesia nos advierte acerca de la lectura fundamentalista. ¿Qué sería una lectura fundamentalista? Una lectura al pie de la letra, ¿no? Entonces yo me pongo al pie de la letra y digo, no, acá dice. Y la Iglesia nos dice, así no se lee. Otra cosa, la Iglesia reconoce y utiliza diversos métodos de análisis e interpretación, como el histórico crítico, el narrativo, el literal. Utiliza acercamientos basados sobre la tradición, el recurso a tradiciones judías de interpretación y los de las ciencias humanas. Entonces, tenemos como diferentes herramientas para acercarnos
y comprender la Biblia. Acá les recomiendo, y lo pueden bajar del internet, ahí lo encuentran, el texto, interpretación de la Biblia en la iglesia. Si es que no lo encuentran, me avisan y yo lo tengo en PDF y se los paso. Es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica y aquí pueden estudiar tranquilos una y otra vez sobre todo este desarrollo, la forma de interpretar la Biblia. Bueno, avanzamos un poquito más y les digo en esta sesión final, ¿no? Una relación que es fundamental también entre la Biblia y el catecismo. Si alguno de ustedes me puede ayudar, por favor, a leerlo. ¿Sí? El catecismo presenta fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres y de los santos de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se reavive la fe del pueblo de Dios. Recoge aquellas explicitaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Ayuda a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. Claro, y eso está tomado, gracias Jorge, tomado del prólogo al Catecismo de la Iglesia Católica, texto latino oficial de 1997, en Juan Pablo II. Miren, acá para que no sean palabras mías, trato de ser lo más puntual. Entonces me tomo el trabajito, pero escojo frases que son tan claras y en las cuales no hay mano que desvíe, ¿no? Ahí está miren, el catecismo presenta fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, léase la Biblia, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres y los santos de la Iglesia. Miren. Y con eso, ¿qué quiero decirles? Que hay que acostumbrarnos también, hermanos, a trabajar la Biblia con el catecismo. El catecismo, en la pantalla que les estoy compartiendo, es el que está sobre la mano izquierda. Porque sobre la mano derecha es un resumen, un compendio, dice, ¿no? Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, en el texto verde, es el libro completo, y el rojito es un compendio, es un resumen que preparó y haciendo papa, porque el catecismo verde es del tiempo de el papado de Juan Pablo II. Y el compendio rojito es de el Papa Benedicto. Yo diría vale la pena tener los dos. Depende para qué uso. Pero realmente el verde, el catecismo completo, es una maravilla. Y hermanos, cómo acompaña y cómo nos ayuda con la Biblia. Y cómo nos ayuda en nuestra formación. ¿No? Si nosotros decimos la Biblia, hay que leerla en el marco de la tradición y con el soporte del magisterio. Pero acá añadiríamos, trabaja tu Biblia en paralelo con tu catecismo. Son como brazos que deben ser musculosos en todo cristiano católico. Miren, y hablando del catecismo,
de la versión de 1997, porque hay catecismos ahí mucho más antiguos, ¿no? Ustedes recordarán, y los que somos mayores, yo recuerdo en el colegio teníamos un catecismo chiquito. Siempre han habido catecismos, pero este catecismo es el de 1997, es el libro verde. Tiene 4 partes, bien claramente diferenciadas, aunque se complementan. La primera, la profesión de fe. La segunda, la celebración del misterio cristiano. La tercera, la vida en Cristo. Y la cuarta, la oración cristiana. Miren, si queremos verlo de otra manera, la primera es como ese gran libro que es el Catecismo, está dividido en 4 partes. La primera parte, el credo. La segunda parte, los sacramentos. Y la tercera parte, los mandamientos. Y la cuarta parte, el Padre Nuestro. Así ya para ponerlo mucho más aterrizado que eso, imposible, ¿no? Entonces tenemos en un solo documento, que es el documento en que la Iglesia resume su magisterio, tenemos un documento maravilloso, extraordinariamente bien hecho, en 4 partes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración cristiana, el Padre Nuestro. Imagínense. Ahora, eso con mucho más detalle es una delicia, es una maravilla, es una joya y es un tesoro. Entonces no quería dejar pasar esta ocasión en que estamos hablando como sesión final de este curso introductorio, no quería dejar pasar la ocasión de hacer un poco de publicidad en el buen sentido al catecismo. Otro temita, la Lectio Divina. Muchos de nosotros, más que seguro, hemos escuchado hablar de la Lectio Divina, pero a veces no entendemos bien de qué se trata. Y lo primero que les digo es que la Lectio Divina no es una forma de leer la Biblia. No, no es. Es más bien una manera de hacer oración a partir de la Biblia. Mire, hay muchos métodos para hacer Lectio Divina. La Lectio Divina es pues antigua, tiene siglos y siglos, entonces pueden encontrar ustedes desde formas más simples hasta formas más complejas, pero yo les recomiendo personalmente este más sencillo en 4 pasos. El paso número 1, leer. ¿No? Agarras tu Biblia y la lees. Entonces la pregunta, ¿qué dice el autor? Es la primera pregunta que uno debe hacerse. Vamos en orden. Entonces, ¿qué dice el autor? Y lo segundo, el segundo paso, meditar. Ok, si entiendo lo que dice el autor, el segundo paso, ¿y qué me dice a mí? A mí hoy, en Lima y en el siglo XXI. Porque ese autor probablemente escribió en Jerusalén en el año 700 antes de Cristo, si es el libro de Isaías, ¿no? ¿Qué me dice a mí? Después de 26 siglos o 28 siglos. Son 2 cosas. ¿Qué dice el autor y qué me dice a mí? El paso tercero, orar. ¿Qué me hace decir? Entonces se van dando cuenta. Hacer el esfuerzo primero de entender el texto. Y para eso todas las ayudas, pies de página, orientaciones, preguntarle al guía espiritual, enciclopedias. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Pero qué me dice a mí? Y tercero, ¿qué me hace decir? Y finalmente, contemplar. Otra forma de decir actuar. ¿Qué me impulsa a hacer? Y esto es la Lectio Divina.
queridos hermanos, de manera bien simple. Y al costadito una gráfica, ¿no? Leer, meditar, orar y contemplar a partir de la Biblia. Entonces, en resumen, no entendamos nunca la lección divina como una forma de leer la Biblia, sino una forma de hacer oración a partir de la Biblia, una forma de vivir la Biblia. Cuando decimos la Biblia es la palabra viva de Dios y transforma mi vida, entonces, hermanos, la lección divina encaja perfectamente. Y vamos cerrando para dejar espacio a sus intervenciones, que supongo que van a ser varias, ¿no? Hablar un poquito de la Biblia leída en comunidad. Miren, un gran problema que enfrentamos en la iglesia es que los cristianos no leemos la Biblia, y más los católicos. Parecemos no ser conscientes de todo lo que nos perdemos. ¿Recuerdan? En la primera reunión yo les compartía una frase de San Ambrosio de Milán que decía: yo le hablo a Dios cuando oro, Dios me habla cuando leo la Biblia. Pero si no leo la Biblia, me privo de que Dios me hable. Miren, no somos conscientes de todo lo que perdemos. Ahora, no hay una sola manera de leer la Biblia. Se pueden leer porciones diarias. Por ejemplo, el Evangelio del día. Es una cosa que la mayoría de la gente usa, ¿no? Incluso ahora, con los medios, con el celular, te llega el Evangelio del día y hasta la homilía que hace algún sacerdote, un poquito más larga, un poquito más corta. Es una forma de leer la Biblia. Otra es estudiar versículos relacionados con un tema específico. Y yo digo, a ver, por ejemplo, voy a leer del matrimonio en la Biblia y voy buscando a través de toda la Biblia qué dicen del matrimonio, o qué dicen de la amistad, o qué dicen del amor, o qué dicen del perdón, o qué dicen del pecado. Entonces, buscamos un tema y cruzamos la Biblia entera. Es una forma también. Una tercera, se puede escudriñar el texto sistemáticamente, históricamente, devocionalmente o temáticamente. Y una cuarta, que es la que a mí me gusta mucho más personalmente, es leer un libro completo. Es lo que yo recomiendo personalmente. ¿No? Entonces, como que tú dices, oye, voy a leer tal novela. Entonces tú agarras la novela y abres en cualquier página y lees un párrafo. No. Agarras la novela y la lees de la página 1 hasta el final. Entonces, hermano, lee un evangelio completo. Lee un libro del Antiguo Testamento completo. Lee una carta de Pablo completa. Para mí es la mejor forma. Otro concepto es que la Biblia se puede leer a solas o en comunidad. Pero ¿qué recomienda la iglesia? Leerla en comunidad. Definitivamente. La reflexión final es, ¿y tú cómo lo haces? ¿Tienes alguna mejor manera de hacerlo? ¿No? Acá no nos ponemos entonces en el plan de decir, esa es la manera y cualquier otro no vale. Eso sería medio talibán, ¿no? No, hay diferentes formas que se ajustan a nuestros gustos, costumbres, hábitos. Definitivamente hay algunos mejores que otros. El que escucha el Evangelio del día ya hace algo, ¿no? De verdad es lo más poquito, pero algo. Les decía, yo les recomiendo estudiar la Biblia en comunidad y libro completo. Que es, por ejemplo, lo que estamos trabajando con grupo de martes y jueves, ¿no? Con uno y otro. Es lo que estamos haciendo, libros completos.
y juntos, ¿no? Que te diga, hermano, léelo y a ver lo que te dice. No, cuidado. Las dudas se aclaran. Y siempre en la actitud de la lección divina. A ver, primero con seriedad, ¿qué quiere decir el autor? Y segundo, ¿y a mí qué me dice? Y tercero, ¿a mí qué me hace decir? Y cuarto y fundamental, ¿cómo me hace actuar? Entonces, y recién entonces, es que la Biblia está actuando en ti. A ver, algunas reflexiones finales, y les doy la palabra. ¿Qué es la Biblia? ¿Para qué leerla? ¿Cómo hacer si no la entiendo? ¿A qué me conduce? ¿Para qué leer el Antiguo Testamento? ¿Cómo orar con la Biblia? ¿Qué Biblia comprar? ¿Por dónde empezar a leerla? Y una recomendación final. Consulta toda duda con tu guía espiritual e invoca siempre al Espíritu Santo. Eso es, hermanos, lo que había preparado para compartir y felizmente nos queda un buen rato para poder dialogar. Esta frase la dejo como fondo de pantalla y ojalá se la graben, ¿no? Lee la Biblia, el Señor se va a alegrar. Entonces, hermanos, bienvenidos a sus intervenciones. Sobre esto o sobre nuestro pequeño curso, ¿no? Porque hemos visto varios temas y por ahí que no había mucho tiempo de que intervengan, pero ahora tenemos la ocasión. Yo, ahí, no sé cómo se hace para levantar la mano. No, pero intervenga más, claro. Ay, no. ¿Por qué Evangelio nos recomienda? A ver, dos preguntas. ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? ¿Por el Antiguo o por el Nuevo Testamento? El Si es nuevo. por el Nuevo, ¿por qué Evangelio deberíamos de comenzar? ¿Cuál es Yo tu les recomendaría sugerencia? Marcos. Marcos. Sí, yo les recomendaría empezar por el Nuevo Testamento y empezar por el Evangelio según Marcos. Ya. Y luego seguir con Lucas. Ya. Marcos, Lucas. Ok. Ya. Perfecto. Claro, Blanca Manuel, como recomendación, ¿no? Manuel, una pregunta. Sí, Tadeo. ¿No sería, lo que yo siempre he estado viendo, no sería más recomendable leer, empezar con las cartas, como una suerte de explicación de la primera mano de los apóstoles o los que han estado más cerca, digamos, a esa época, que nos están explicando los cánones originales, para luego poder entrar a los evangelios que teniendo ya una idea mucho más abierta para poder entender cada uno? Claro, es una forma, ¿no? Yo no la recomiendo, pero respeto lo que mencionas. Yo no la recomiendo porque el Evangelio es Jesús. No hay manera más clara de verlo. El Evangelio te presenta a Jesús. Marcos, por ejemplo, por citar al primero en haber sido escrito, Marcos tiene un cuidado notable en demostrarte a ti como lector que no se supone que no lo conoces, ¿no? Él te va a ir presentando a Jesús gradualmente. Y es una maravilla. En los 16 capítulos que tiene el Evangelio, según Marcos, te va desvelando a Jesús. A la mitad del Evangelio, en el capítulo 8, se da ese momento glorioso en el que Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y le dicen, bueno, algunos eres Elías o el profeta,
Y Jesús les repregunta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Mesías. No, es Jesús que se va revelando y sus apóstoles que los van comprendiendo gradualmente. Y al final del Evangelio, según Marcos en el capítulo 15, Jesús en la cruz acaba de morir y el centurión que está al pie dice, este era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es una construcción que cuando lo leemos atentamente es maravillosa. Lo que sucede es que nosotros tenemos ya tanto la historia que nos han metido por las orejas y por todo lado de Jesús, que cuando lees el Evangelio es como que ya lo sabes, ¿no? Pero es una mala lectura, porque creemos que sabemos. Yo les digo, léanlo con la curiosidad de descubrir al Jesús del Evangelio y se van a llevar más de una sorpresa. Es maravilloso conocer al Jesús del Evangelio. Ahora, las cartas luego complementan más bien. Yo recomendaría que lean las cartas después de los 4 evangelios. Porque las cartas ya hacen teología. Pero al final de cuentas, en esto estamos hablando de gustos. Y como dicen, de gustos y colores, al final no opinan los autores, ¿no? Claro, yo en este sentido les digo mi apreciación personal, pero comprendo que ustedes pueden tener otras formas. Hay hábitos que nos hemos hecho ya. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, con relación a las Biblias, Sí. no encuentro la Biblia de tapa marrón. Bueno, me gusta la Biblia para jóvenes porque está más explicada, más sencilla de entender. No porque me sienta, o sea, soy joven de corazón, pero la entiendo más. Cuando leo las otras Biblias, me complico mucho por las palabras, los textos. La de jóvenes es más sencilla para entender. Pero estaba buscando la marroncita, incluso en Argentina. No hay. No, en No sé, Argentina no hay. no sé si está descontinuada. No. Mira, en Sonia Argentina no hay Paulinas. blanca. En Ajá. Argentina no hay por la crisis económica de la Argentina. Parece mentira. La Biblia argentina no la venden en Argentina. Yo recién estuve porque mi hijo mayor vive allá y Yeah. me sorprendí mucho de ver en la propia librería Paulinas de Buenos Aires, no existe. ¿No? Exacto. Llegué hasta la Paulina de Buenos Aires, no había. Yo decía, no entiendo. Y me dice, no hay. No, Increíble. pero es por la crisis. O sea, Mm. ellos están viviendo un momento económico tan feo que les han Sí, puesto somos la atención a millonarios las allá. importaciones. Les Sí, han con puesto la 500 atención a las dólares. importaciones. Somos millonarios allá, de Sí. verdad. Ahora, de Y- todas maneras, déjame añadirte, porque has mencionado algo muy simpático. Tú dices que te encanta la Biblia católica para jóvenes. sí. Lindo lo que has dicho. Y te digo un secreto. El texto de la Biblia católica para jóvenes es tomado al 100% de la Biblia marroncita, como dices. Oh, bueno, de verdad que es sencilla para entender y te motiva, ¿no? Como que te va jalando para leer. Eso es uno. Y Permíteme, luego, permíteme un segundo, mira, acá la tengo. sí, es de tapa azul. Sí, exacto. Miren, Esa es, ya, sí. esta es, y miren, les voy a leer solamente porque no nos quedemos con la curiosidad. Miren, ¿ah? ¿No tú la Abro viste? la Biblia, Ujú. hay unas primeras páginas y dice, material para la pastoral bíblica, Nil Obstat, tal, permiso eclesiástico, tal, que son los permisos que da la iglesia para que esa Biblia
se difunda, ¿no? Y dice, texto bíblico, el libro del pueblo de Dios. Traducción, Armando Leborati y Alfredo Truso. Entonces, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho ellos al texto de la Biblia, libro del pueblo de Dios? Le han puesto pequeños recuadros, dibujitos, que la Sí, hacen más amena. con pequeñas meditaciones, Sí, o sea, que te cuestionan también, ¿no? Pequeños pedacitos ahí, y tú cómo esto, y qué te dice esto. O sea, la hace entretenida para leer, no es tan tedioso. no, claro, eso sí, pero si tú lees el texto de cualquiera de los 73 libros, en cualquiera de sus artículos, versículos, en cualquiera, está tomada al pie de la letra de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es, como dices tú, la Biblia marroncita. Es Sí. exactamente esa Biblia. Te digo como detalle, o sea, por algo te ha gustado tanto. Sí, y una consulta, ¿sabes si va a llegar esa Biblia Sí, claro, marroncita siempre acá a hay en Paulinas? Paulinas, Ah, ya, ok. siempre hay en Paulinas. Eso es uno. Y dos, entré al, al YouTube para buscar y me salen programas tuyos de hace un año. Y quería preguntarte si tienes como que más o menos, es que sale un año, luego se va hace 2 semanas o qué sé yo. Entonces, si tienes, porque quiero volverlos a ver, pues mi memoria es muy frágil. Entonces, quiero tener un orden como para crear una carpeta en el que figuren solamente tus videos sobre el tema de la Biblia. Eso es uno. Y dos, ¿sabes si en el seminario Santo Toribio que está en Sucre con la Marina, hay cursos para personas así como yo que quieran aprender un poquito más como de teología básica o algo así? Sí, siempre hay, claro, Blanca, siempre hay. Siempre, Me acerco y pregunto ahí, sí, sí, pero básico, ¿ah? puedes entrar por la página web también. Ay, soy cero tecnología. No, si no te Cierto. acercas allí, acércate y Ujú. pregunta. Ellos tienen lo que te podría servir y a cualquiera de ustedes. Ujú. Tienen cursos y luego tienen un diplomado en teología, que es buenazo. Mm, ya, ok, perfecto, listo. Creo que acabé con todas mis preguntas. Si puedes pasarme una idea de el orden de los videos tuyos que Uh, están en YouTube, Eso es más difícil porque son un montonal. Pero o el por canal, dónde. Ujú. no, el canal que creé y que ahí voy subiendo todo se llama Comprendiendo la Biblia. Ya, sí, sí, lo he visto. Ok, Comprendiendo la perfecto. Biblia, Manuel Pablo Fernandini. Manuel, Sí. Sí, Manuel, lo que yo hago es que voy viendo, por ejemplo, como estás en el curso en Marcos, busco el video el primero, ¿no? Y el inicio de Marcos 1, y de ahí voy aumentando, busco el que continúa y busco el que continúa. Claro, no están en orden porque vas metiendo otras cosas, pero ahí voy avanzando con Marcos, ¿no? Desde el 1 hasta 7, después sigue el 8 y según Y, así y, voy avanzando, ¿no? y claro. está Igual con enumerado, Hechos. No, Claro, el enumerado. título. por fecha Ah, está. ya, perfecto. Ok, Está por fecha y entonces por versículos. En el caso de Marcos, Claro, por versículos. ya, lo voy a buscar entonces así. sí, No puedo entrar a la hora que estás, pero después ahí sí ya lo, me voy ordenando. Y lo repito hasta entenderlo muchas veces. claro, no, miren, y yo les digo siempre, y se los repito ahora, ¿no? De verdad, para mí un regalo de Dios conocerlos. Cualquier duda que tengan, escríbanme en mi WhatsApp. Yo encantadísimo les contesto. Si es que hay por ahí, se suman a un grupo que tenga, armamos un nuevo grupo. Miren, me encanta. Ok. Hoy día, no lo tengo acá a la mano, empecé a leer. A mí me fascina mucho la historia de Pablo. Creo que es bastante alocado como yo
que se tiraba a la piscina, ¿sí? De haber mucho y viajaba y viajaba. Entonces, hay un libro, miércoles, ya hasta me olvidé, lo tenía por acá, pero ya no sé dónde lo he metido, que se llama, solo que todavía estoy trabajando y estoy en el carro, por eso no tengo la cámara. Un ratito. Ay, gracias, hijo. Sí, con todo, hasta las cosas se me han caído del carro. Espérame. Porque quiero saber más de la historia de Pablo. Entonces, ya encontré el libro. El libro, espérate, ahora voy a subir. Ay. Ya. El libro se llama Apóstol para las Naciones, de César Vidal. ¿Te suena? Claro, César Vidal es un autor bien prolífico, ha escrito bastante. Ya. ¿Por qué he comprado ese libro? Porque me jala mucho Pablo de Tarso. Entonces, me compré y quería preguntarte si estaba bien. Así que Sí, claro, oye, claro. he empezado con ese libro hoy día recién, me lo compré el fin de semana. Así que Claro. vamos a ver Pero cómo me mira, va. yo que les recomiendo primero Ajá, leer las cartas de Pablo. ¿Te das ya. cuenta? O sea, mejor leo las cartas de Pablo directamente, leo el libro de Hechos, los Apóstoles, Ujú. y después, si ya todavía me queda curiosidad, ya leo libros como ese, ¿no? Pero no primero. O sea, primero puedes ir a Pablo mismo. Ujú. Ok, Claro. buen dato. Ya, creo que eso es todo. Gracias, Manuel. Te voy a fastidiar cualquier Sí, cosa y dudas que no, tengas. Blanca, Y encantado. cuando hagas las reuniones, porque en Paulinas te conocen, te cuento. Te conocen muy bien. Ah, Manuel, sí, y no sé qué. Entonces, creo que tienes talleres presenciales o lectura de la Biblia en grupos No, o con algo ellos así. no, con ellos Con no. ellos no, pero No, lo saben que que pasa haces es que, eso. no, sí, lo que pasa es que los recomiendo a ellos cuando personas que estamos trabajando algún tema me dicen dónde compro, le digo, anda Paulinas, ¿no? Ya las Ujú. hermanas me conocen. Sí, me dijeron eso. Ok, Manuel, gracias. Ya, Blanca, Manuel, encantado. una consulta. Sí, En Gaby. Biblia, en los pies de página, es porque, por ejemplo, el tema que se está mencionando ahí te lleva para otras lecturas en la Biblia donde se habla del mismo tema. No, en el pie de página explican más. Y cuando te llevan a otras partes de la Biblia, esos son los paralelos. Son dos cosas, ¿no? El paralelo te dice, esto que estás leyendo aquí lo puedes leer en tal y en tal y en tal. Y el pie de página te explica más de lo que estás leyendo. Ya. Y Manuel, la introducción también. Las introducciones son maravillosas. Entonces tienes tres medios, ¿no? Y yo te recomiendo usar los tres. La introducción al libro, los pies de página y mirar los paralelos. Es las tres super herramientas, así, son maravillosas. pero no entiendo lo de paralelos. ¿A qué te refieres con paralelos? A eso, a lo que tú dijiste, pues, O que sea, tú estás leyendo algo en Mateo sí. y te dice, esto lo puedes encontrar en Lucas, o míralo en el libro del Éxodo, o míralo en Levítico. O sea, esos son los paralelos. Ya, o sea, el pie de página me lleva a paralelos, No, no, el pie de página es otra cosa. El pie de página explica lo que estás leyendo más. pero ¿y cómo El ubico cuál paralelo es te el lleva, paralelo? el paralelo te lleva a otras partes de la Biblia. El pie de página te explica lo que estás leyendo. Pero
pero de una lectura, o sea, porque el pie de página, claro, es en la parte inferior de la página, me indica a dónde ir. Pero, ¿y el paralelo? ¿Dónde encuentro? ¿Cuál es el paralelo Pero de...? depende, no, pues depende de qué Biblia tienes, porque las ediciones son diferentes. ¿Qué Biblia usas? ¿Cómo se llama esta? Espérate. Bueno, dice la Santa Biblia, antigua versión de Casiodoro de Reina. Ah, no, naranjas, ahí no hay. Ay, ay, ay. Esa es, Gaby, Sí. la Biblia protestante. Ay, ya. Claro, Casiodoro de Reina, se los Sí. comenté en la primera reunión. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano en el siglo XVI y se quedó porque la iglesia lo persiguió por traducir la Biblia y Casiodoro se volvió protestante. Y es la Biblia que ha quedado por 500 años como la Biblia protestante. Entonces ahí no hay paralelos, pues no ni los busques. Si ellos son sola escritura, lo que explicaba ahora, ¿no? Claro. Claro. Ya. Por eso esa Biblia no estaba entre las que lees. Sí, pues no, esta, es más, esta es la Biblia que tengo desde que estaba en el colegio, que estaba en un colegio católico, y esta es la Biblia que las monjas nos indicaban comprar, o sea, y me he quedado con mi Biblia antigua y esa es la que uso. Mira, ve, las monjitas. O sea, una monja católica recomienda Biblia protestante. Cosas, ¿no? Sí. Pero no tiene nada de malo, ¿ah? Tranquila nomás. Casiodoro de Reina es un caballerazo y un hombre valiosísimo que expuso su vida por traducir la Biblia. Algún día les contaré. Tiene una historia increíble. Pero finalmente la Biblia protestante. En la Biblia que mencionaba para jóvenes, ¿en esa están los paralelos? A ver, chequeo ahorita. Sí. Sí. Abajo de cada subtítulo, por Sí. ejemplo, mira, he abierto Sabiduría, capítulo 5, y dice el desconcierto de los impíos en el juicio, subtítulo. Entonces dice Sabiduría 2, del 10 al 20, Colosenses 1, 22, Job 8, 25, Salmos 37, 20, 68, 3. O sea, te dice que ese tema se trata en tales otros lugares de la Biblia. En el caso de la Biblia de Jerusalén, salen a los costados de la página. Ya. Pero en el caso de la Biblia, por eso les digo, si tienen una pregunta puntual, me llaman y me dicen, estoy viendo tal Biblia, ¿dónde están? Y les doy una referencia directa, porque no es que todas las ediciones sean iguales, pero en todas las Biblias católicas están. Ya. Gracias, Manuel. Ponte, sí, para completar, en Sí. la Biblia católica para jóvenes, que estoy mirando ahorita, no hay pies de página. ¿Ves? No hay pie de página, pero hay unos recuadros, unas llamadas, unos esquemas bien bonitos. O sea que cada uno tiene su estilo, pues. No hay que, es cuestión de reconocer lo que tienes y cuando vas a comprar, escoger lo que quieres comprar. Ah. Ya. Gracias. Sí. ¿Alguna otra inquietud, hermanos? Una duda, Manuel. Sí, Sonia. Sí, perdóname. Mira, cuando ha intervenido la señorita anterior, habló de un libro que había comprado que se llamaba Apóstol para las Naciones, que es de César Vidal. Entonces, tú le has recomendado
que eso se lea después del libro que primero lea mejor el libro de que están las cartas de Pablo, ¿no? Y Claro, después cada otro carta libro es que un no me libro. acuerdo cuál era, no sé Hechos cuál de los dijiste. Apóstoles. ¿Cuál? Hechos de los Apóstoles. Hechos. Esos son libros de la Biblia, pues. Hechos de los Apóstoles. Claro, mira, son libros del Nuevo Testamento. O sea, las Ya. cartas de Pablo no son un libro. Cada carta de Pablo se considera un libro separado. Ya. ¿Y Y el cuántas son libro, las cartas de Pablo? pero te das cuenta, eso es. Cuando vimos, tú estuviste en la reunión hace algunos lunes, desarrollamos el tema de las cartas de Pablo. Ya, en esa no pude estar. Sí. Ah, con razón. Ahí les expliqué, mira, a ver, son 7 cartas, Creo que eran 13, ¿no? son 7 cartas de Pablo mismo y 6 cartas de discípulos de Pablo. Pero ¿De qué? Son 7 cartas de Pablo y 6 de discípulos de Pablo. ya. Pero al ¡Ay, final, me ves pataleando! en nuestra Biblia se consideran las 13 cartas de Pablo, no, no hay problema. Pero por eso, pues, eso les expliqué. Tuvimos una sesión completita de las cartas de Pablo. Por eso me hacen preguntas, pero en fin, no, claro, no pudieron estar. Ya es otro tema, ¿no? Pero Tienes razón. perdón, pero antes de eso, Manuel, dijiste de que era preferible primero leer los evangelios, ¿no? Antes que las cartas de Pablo. No, Antes, No, estamos mezclando todo, creo. sí. A ver, si entendí mal, sugieres que empecemos a leer el Evangelio de Marcos y de ahí Lucas. Solo que como compré este No, claro. libro, me O sea, sugieres de que antes de no, leer ese libro, alguna lea hermana Hechos y preguntó, las cartas de San Pablo, ¿correcto? alguna hermana me preguntó y me dice, ¿por dónde debo comenzar a leer la Biblia? ajá. Ya, esa es Sí. una pregunta. Otra hermana me pregunta y me dice, tengo este libro que habla de la vida de San Pablo y quiero leerlo, ¿está bueno? Claro, léelo, pero primero te recomiendo leer las cartas de Pablo. O sea, son Ujú, diferentes, pues. ujú. Ya, ahí es donde se echa la confusión para mí. Ya, pero No, ya lo estoy entendiendo mejor. claro, les digo, no, hay que darle suave, tranquilos, pero esto nos demuestra lo que les comento siempre, y es lo lejanos que estamos los católicos de la Biblia, ¿no? O sea, el contenido de la Biblia está tan lejano y da pena, porque esa es nuestra fuente. Ujú. Pero es cuestión de darle, es cuestión de entrar poco a poco y van a ver cómo se hacen. La Biblia se convierte en un gran amigo. Y Manuel, perdón, ¿cuál sería? Yo ahorita tengo una Biblia que es de mi hija de hace tiempo, cuando estaba estudiando el colegio. Entonces, yo quiero comprarme una Biblia. Ya, ¿cuál específicamente me recomiendas? Porque no sé si es la Biblia para jóvenes, no sé si es la marrón, no sé. Entonces, solamente voy a comprar por ahora una Biblia, si no me voy a confundir. No, o sea, es lo mismo, no sé. ¿Cuál me recomendarías? La marroncita, pues, Ok, la marroncita, ya. se llama Y la esa, Biblia, el libro del pueblo de Dios. ya, la Biblia, el pueblo de Dios. Está en Paulinas. Ya. 110 creo que está, si no me equivoco. Ya, perfecto. Sí. Y Ya, 130 la otra que es con pasta gruesita o algo así. Pero, ya, Manuel, ya. voy a Ciento- discrepar la contigo, que cuesta Manuel. más, la que cuesta más es que tiene cierre. Sí, Sí. ajá. Y
pero no se saca la Biblia, es con el cierre y la tapa es como de cuero, una cosa así. Pero Manuel, voy a discrepar contigo. Nosotros, Claro. que en realidad no nos gusta, no tenemos costumbre, no nos han enseñado, qué sé yo, a leer la Biblia o a querer leerla, a decir como tú dices que decía San Ambrosio, ¿no? Que Dios se comunica a través de la oración y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración y Dios se comunica con nosotros cuando leemos la Biblia. Si te quieres empezar a enamorar y a que te entre el gustito de la Biblia, creo que todos deberíamos empezar por leer la Biblia de los jóvenes. Es sencilla, es amena, con reflexiones por ahí, con explicaciones como para niños. Al menos a mí me pasa eso. Por eso, Por eso, y de ahí ya Blanca, coge todas de las gustos y Biblias que colores, quieras. No han escrito los es que autores. si te gusta más el pay de limón o te gusta más el mil hojas, es Sí, gusto, es gustos. A mí sí, me encanta la torta de chocolate, entonces yo no te voy sí, a imponer mi gusto, ¿te das cuenta? sí, Pero sí. son, Bueno, son pero o sea, igualmente buenos. son igualmente buenos, pero como que algo para que no nos desanimemos cuando empecemos a leer y queramos tirar la toalla, ¿no? Una cosa así, yo lo veo así, pero es mi opinión, normal. Chequea, Claro, busca y fíjate qué te jala más. claro, claro. Sí. Listo. ¿Alguien más, hermanos? Si no, porque ya estamos vencidos en el tiempo. Yo les agradezco un montón. Miren, hemos tenido esta última sesión vía virtual y sí se pudo. Entonces en un minuto que nos despedimos, voy a procesar la grabación y les voy a compartir el enlace. Y les voy a pasar también el material que hemos usado. ¿Ok? Queda mi WhatsApp, que lo tienen, para cualquier duda. Por favor, con toda confianza. ¿Listo, hermanas? ¿Listo, hermano? Entonces, yo con esto les agradezco, me despido y cerremos la reunión con una oración final, por favor. Ujú. ¿Quién se ofrece? Ya, yo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias por haber puesto a Manuel en nuestro camino para que nos empuje y nos ponga el bichito de querer conocerte más a través de la Biblia. Te pedimos por favor que nos ayudes y nos des la gracia de empezar a hacerlo y no dejarlo a mitad de camino. Que bendigas a todas las personas que participaron en este taller y te damos gracias con todo el corazón por cada día que podemos abrir los ojos y ver las maravillas que tú has hecho. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo. Gracias, Blanca. Y gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Manuel. Gracias, Manuel. Muchas Gracias. 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 Hasta Chao, luego. chao. Gracias.